Buenas, ¿cómo están? Soy Sebastián, educador de Group, y vamos a estar viendo cómo encontrar y qué es la zona de oferta y demanda. Bien, veamos. Para empezar, bien, la zona de oferta y demanda es una zona en donde nosotros utilizamos, o es un tema que nosotros vemos cuando enseñamos lo que es la liquidez. Bien, la zona de oferta y demanda prácticamente es una zona que nos anticipa en donde el precio podría comenzar a subir o bajar. Bien, nosotros con los conceptos de Smart Money, bien, esperamos que los precios suban dentro de los puntos de interés. Bien, pero algo que nosotros ya sabemos, bien, para todos los traders, es que los precios no siempre llegan a los puntos de interés. Y habrá muchos casos o estructuras que ustedes habrán marcado en el precio se acerca, no llega del todo a entrar al punto de interés y comienza a dar un movimiento alcista o bajista y genera los nuevos impulsos, por lo cual los deja fuera de esas posiciones en compra o en venta. Bien, un ejemplo es el último movimiento alcista que tuvimos en el euro dólar. Veamos. Una zona de oferta de demanda no es nada difícil de identificar. Por ejemplo, damos de cuenta que tenemos una estructura, bien, que es alcista. Bien, en la estructura alcista seguramente nosotros también tengamos nuestro punto de interés. Bien, usualmente en una estructura alcista el punto de interés va a estar compuesto por los últimos vendedores. Bien, vamos a hacer algo como esto y algo como esto. Es algo que nosotros ya podemos entender. Entonces, vamos a seleccionarlo y copiar. Bien, nuestro punto de interés usualmente en una estructura alcista está compuesto por los últimos vendedores y las velas de adelante tienen que tener, tienen que ser compradores y tienen que tener imbalances. Bien, es algo que ya podemos identificar. Ahora, voy a hacerlo de esta manera para que puedan entender mejor cómo encontrar esa zona. Bien, digamos que nosotros tenemos una serie de higher lows y higher highs. Bien, higher low, voy a hacerlo un poco más grande ya que no se ve. Y higher high. Como el último vendedor como en una estructura alcista, este es mi último vendedor y la vela siguiente tiene imbalance, ya que el máximo de la anterior está por debajo del mínimo de la siguiente, este sería nuestro punto de interés. Bien, ahora, lo que pasa es lo siguiente. Vamos a hacer esto. Y vamos a hacerlo así. Y vamos a hacer esto. Bien. En una estructura alcista, cuando el movimiento es institucional y es muy fuerte el movimiento alcista, bien, los precios no siempre tienen la fuerza suficiente de poder retroceder hasta el punto de interés. Bien, si este es nuestro punto de interés, cuando el precio sube con un movimiento muy fuerte, ya sea alcista o bajista, luego los precios no tienen la fuerza suficiente. Bien, por lo tanto tenemos que utilizar de estas zonas de oferta y demanda para poder anticiparnos en qué punto el precio puede comenzar a subir o bajar. En el caso de una estructura alcista, nosotros tenemos que utilizar zona de demanda. En el caso de una estructura bajista, zona de oferta. Bien, como estamos acá en una estructura alcista, va a ser zona de demanda. La zona de demanda se basa no en buscar al último vendedor. El último vendedor sería nuestro punto de interés. Bien, sino que se basa en buscar el último movimiento de vendedores antes de todo el movimiento alcista. Bien, entonces, ¿cuál es todo el último movimiento de vendedores? Es este. O el último retroceso, incluso podrían verlo de esa manera, antes del impulso alcista. Bien, todo esto es la zona donde estuvieron los últimos vendedores, son todo el último movimiento, bien, o retroceso bajista. Significa que, ¿y desde dónde nace ese movimiento? Nace a partir de acá. Eso significa que a partir de este nivel es donde se encontraría la zona de demanda. Bien, entonces lo que queríamos es buscar todo el último movimiento de vendedores, ¿de dónde comienza? Desde este punto. Por lo tanto, a partir de ahí, nosotros en esta estructura tendríamos nuestra zona de demanda. ¿Y de qué nos sirve encontrar esta zona de demanda? La zona de demanda lo que nos está diciendo es que si el movimiento es muy fuerte, un impulso muy grande, es muy probable que no tenga la fuerza suficiente de retroceder hasta el POI y subir, sino que el retroceso tenemos que anticiparnos a que puede ser que el retroceso sea hasta la zona de demanda y a partir de ahí el precio podría comenzar a subir, ya que muchas veces estos vendedores no tienen tanta fuerza para poder recuperarlos a todos. Si esto, por ejemplo, es una zona de una hora, ustedes piensen que, digamos que lo que estamos viendo acá es una hora.
¿sí? Entonces, quizás si esto lo viene una temporada mayor, como 4 horas o diario, al final esto va a terminar siendo un solo punto de interés de un movimiento alcista, una vela verde, bien, y al final sí van a ser todos estos los vendedores, bien, que marcaron una temporada refinada, por decirlo así, una hora, y esto que dibujamos acá, por ejemplo, es al final termina siendo 4 horas o diario, bien. Entonces, si se dan cuenta, si el precio es un movimiento como este y este, ustedes se van a terminar quedando esperando que el precio llegue al buy. Pero si ustedes hubieran tomado toda esa zona de demanda, que era un punto de interés en la temporada mayor, ahí se dan cuenta que el precio sí termina llegando y comienza a dar ese movimiento alcista. Bien, entonces al final el punto de interés se basa en poder buscar a los que son últimos compradores o últimos vendedores, bien, que quedan en pérdida, bien, pero muchas veces terminan por no llegar, ya que no es una zona muy refinada. Es una zona muy refinada, bien, y muchas veces los vendedores o los que quedan en pérdida no tienen esa fuerza suficiente de recuperar el capital, bien. Entonces yo recomiendo mucho aplicar la zona de oferta-demanda, por ejemplo, cuando el movimiento es institucional. Bien, si vamos a gráfico y vemos un ejemplo, acá podemos ver uno de ellos. En este caso es una estructura alcista. Acá tenemos al último vendedor y la vela siguiente es la que tiene imbalance. Bien, pero no necesariamente el precio tendría que llegar a este nivel. A partir de la zona de demanda, nosotros sabemos que el precio podría comenzar a dar un movimiento alcista. Bien, muchas veces incluso cerca de la zona de demanda se puede encontrar un punto de interés decisional o liquidez en donde podrían esperar que el precio dé un movimiento alcista. Bien, por ejemplo, si yo voy a la estructura actual de 4 horas, ya la estructura no es alcista como diario, sino que la estructura es, si se dan cuenta, bajista. Bien, ya que nosotros lo que tenemos acá es una serie de lower highs y lower lows. Incluso si lo vemos de esta manera, tenemos un choch, bien, tenemos una serie de, entonces, lower lows y lower highs. Bien, vamos a hacerlo de esta manera. Entonces, si se dan cuenta, este fue un movimiento institucional, como el que hablábamos recién. Da igual si el movimiento es institucional a la alza o hacia abajo, bien. En este caso es un movimiento institucional bajista, bien. Y nosotros acá tendríamos un punto de interés de 4 horas, incluso el punto de interés sería así realmente, bien. Como esta es una vela institucional, tomo la vela anterior como prioridad, bien. Pero muchas veces el precio no tiene la fuerza suficiente de llegar ahí. En el caso de que esto, por ejemplo, continúe con un movimiento bajista, ¿sí? Lo más probable es que no termine llegando al buy, sino que como mucho o llega a una zona decisional o en su zona de oferta el precio continúa bajando. Bien, entonces la zona de oferta y demanda es muy importante tenerla en cuenta, ya que si en el momento que el precio haga su retroceso, ¿sí? Nosotros incluso podríamos buscar compras para trabajar ese retroceso que va a ser alcista. Bien, en el caso de un impulso bajista, retroceso alcista, si nosotros por estos niveles compramos, por ejemplo, y no estamos a favor de la tendencia, nosotros sabemos que en estos niveles tendríamos nuestro take profit, por ejemplo. O este sería, por decir así, el 80% del retroceso que usualmente hablamos. Es una estadística, no es realmente el 80%, pero es una zona en donde saben que el precio podría comenzar a bajar. Bien, y es algo que sucede mucho, por eso digo que hay que tener en cuenta siempre lo que es la zona de oferta y demanda, más cuando se trata de esos movimientos institucionales. Bien, si podemos ir viendo más ejemplos en otras paridades, vamos a ir al australiano. Bien, un escenario similar, zona de oferta, ¿sí? Ya que es el último movimiento alcista ante el movimiento bajista. Bien, vamos a ir viendo, vamos a ir a la libra. Bien, por ejemplo, vamos a verlo de esta manera. Acá nosotros incluso una libra en el momento que comienza a subir, bien, y da rompimiento de estructuras en temporales menores en esos puntos, el movimiento institucional es muy fuerte, bien, estos movimientos son muy fuertes. Entonces muchas veces, por ejemplo, este movimiento institucional y el precio tiene su punto de interés, el precio luego este impulso no llega a retroceder a ese nivel, retrocede en otro punto, bien, pero a partir de acá es el último movimiento bajista antes de este punto de interés, bien, por lo tanto a partir de acá tendríamos la zona de demanda. El precio lo que hace es retroceder esa zona de demanda y a partir de ahí volver a subir. Bien, muchas veces cerca de la zona de demanda o cerca de la zona de oferta van a encontrar puntos de interés en temporalidades menores. Bien, puntos de interés que pueden comenzar a aprovechar para buscar sus compras o ventas. Bien, entonces es algo que hay que tener en cuenta. Bien, vamos a ver en el caso de una estructura como el canadiense. Bien.
Tenemos acá. Bien. Por ejemplo, ahí lo tenemos. Ahí está. En el caso del dólar contra el canadiense, bien, el USDK, ¿sí? Un ejemplo podría ser esta zona incluso, no, acá tenemos, si bien tenemos un punto de interés decisional, ¿sí? Acá tenemos un punto de interés en una temporada decisional, este movimiento termina siendo un movimiento muy fuerte, como el movimiento también incluso que tenemos acá, o incluso que tenemos acá, incluso que tenemos acá. Bien, si bien hay, en este caso hay pocos vendedores, se necesitaría de un gran retroceso, bien, como para tomar zona de oferta, zona de demanda en este caso. Por ejemplo, este último movimiento alcista, su punto de interés se encuentra en este nivel. Bien, vamos a hacer un poco más de zoom. En el caso de que el precio continúe subiendo, su punto de interés, por ejemplo, sería exactamente ese, sería su point, ya que la vela siguiente tiene imbalance. Bien, ahora vamos a marcarlo de manera correcta. Punto de interés. Pero muchas veces el precio podría no llegar. Todo este es el último movimiento de vendedores. A partir de acá, lo que nos dice, o incluso centrándose completamente en los vendedores, a partir de ahí el precio podría comenzar a subir. Muchas veces, incluso en temporadas menores o a la izquierda, cerca de la zona de oferta o demanda, bien, podrían tener un punto de interés adicional. Vamos a poner la zona de demanda de este punto, bien. Y si se dan cuenta, incluso a la izquierda ahora sí tenemos un punto de interés adicional, bien. Entonces, no se queden siempre esperando los puntos de interés extremos. Si el precio sube con mucha fuerza, este no es el caso porque el impulso no fue tan fuerte, sino que apenas rompe el impulso, empieza a dar un movimiento bajista, podría retroceder más, pero si usualmente es un movimiento alcista muy, muy fuerte, estén atentos a que el precio directamente pueda no retroceder a sus puntos de interés, sino que en su zona de oferta o demanda el precio podría comenzar a bajar o a subir. Acá tenemos, por ejemplo, un caso en el JPI. Tenemos una estructura que es bajista, bien, una estructura bajista que llega a un punto de interés a la izquierda y da un movimiento bajista con mucha fuerza. Bien, ahora ese movimiento bajista, fíjense que les dejaba un punto de interés en estos puntos, un punto de interés en acá, bien, diferentes puntos de interés en el cual el precio podría haber retrocedido y continuar bajando, bien, retrocede mucho más adelante. Pero como baja mucha fuerza, lo que hicimos es decir, bueno, este es el último movimiento de compradores antes del movimiento bajista. Por lo tanto, a partir de ahí tenemos lo que es la zona de oferta. Entonces, a partir de esos niveles, el precio puede retroceder a la zona de oferta en temporadas menores. Hay un punto de interés cerca de la zona de oferta o demanda, puede haberlos. Bien, muchas veces los hay. Lo que recomiendo es buscarlos en temporadas menores. Este caso es 15 minutos. En el momento que el precio retrocede ese punto, continúa el movimiento bajista. ¿Por qué? Bueno, como dije anteriormente, no tienen la fuerza suficiente de llegar hasta las últimas compras o ventas que quedan en pérdida. Bien, por eso es que se utiliza tanto esa zona de oferta-demanda o tener liquidez a la izquierda. Son las dos las condiciones. Usualmente lo que es zona de oferta-demanda se utiliza para poder trabajar fuera de los puntos de interés. Por eso es que es un tema que se enseña cuando damos liquidez. Bien, cuando nosotros damos liquidez, avisamos que la liquidez a nosotros nos permite trabajar fuera de los POIs, pero para eso sí necesitamos lo que es esta zona de oferta y demanda, porque son dos las condiciones para trabajar fuera de los puntos de interés. La primera es que llegue a una zona de oferta y demanda, o la segunda es que tenga liquidez a la izquierda. Bien, bastante sencillo. Por ejemplo, digamos que el movimiento es demasiado fuerte, es un impulso muy fuerte. Bien, a veces es tan fuerte el impulso que incluso hasta queda fuera de la zona de oferta y demanda, porque si este, por ejemplo, es el punto de interés, bien, si este, por ejemplo, es el POI, vamos a hacerlo de esta manera, vamos a agrandarlo. Si este es el punto de interés, este es el último movimiento bajista antes del movimiento alcista, esta sería la zona de demanda. Incluso, seguramente habrán visto que el precio puede hacer un movimiento como este. Denme un segundo. Bien, digamos que es todo un impulso muy fuerte alcista. Y muchas veces las condiciones, como dijimos, son dos. Para trabajar fuera de los POIs, o el precio llega a una zona de oferta o demanda, o tiene que tener liquidez a la izquierda. Por ejemplo, esto que tenemos acá es liquidez. Y es liquidez que tenemos a la izquierda del precio actual. Bien, este es el precio actual. A la izquierda se encuentra esa liquidez. Entonces, son ambas las zonas o zonas en donde podríamos trabajar. Un escenario, el primer escenario sería que el precio tome la liquidez
y a partir de ahí comenzar a comprar. O el segundo es un escenario similar, pero que lo haga dentro de la zona de demanda y a partir de ahí pueda comenzar a subir. Y el último escenario sería que llegue al punto de interés, nos dé las confirmaciones y suba. Entonces ya son tres escenarios. Bien, uno en donde va a tomar la liquidez de la izquierda. El segundo, que en la zona de demanda comience a subir. Y el tercero, que llegue a su punto de interés. Entonces siempre que ustedes hagan alguna proyección, anticípense de esta manera. Que el precio en sí es un movimiento institucional muy fuerte, un impulso, ya sea alcista o bajista. Tengan en cuenta la zona fuerte de demanda o si tiene liquidez a la izquierda. En algunos de esos casos el precio podría llegar y a partir de ahí comenzar a subir. Bien, lo mismo, por ejemplo, si nosotros vemos el euro dólar en temporalidades generales, incluso acá lo podemos ver. Bien, si yo pongo euro dólar en la temporada diaria, nosotros acá tenemos un punto de interés. Esta es su zona de demanda. ¿Por qué? Porque este es el último movimiento bajista antes de todo el movimiento alcista, ¿sí? Incluso podría ser tomado de este punto, bien. Por ejemplo, es un movimiento demasiado fuerte, en donde ya saben que es muy probable que ni siquiera llegue al POI, ni siquiera llegue a la zona de demanda. Entonces, en ese caso, ¿qué buscan a la izquierda? Liquidez que el precio va a ir formando a la izquierda. Bien, si lo ven en temporalidades menores, como 4 horas o 1 hora, son todas zonas que ya están siendo mitigadas entre ellas. Entonces, todo eso, bien, que les deja vendedores que constantemente están siendo mitigados, bien, diferentes zonas de vendedores que están siendo mitigadas, al final por debajo termina generando liquidez. Entonces, si el precio, que en el momento que vean que el precio no tiene una fuerza suficiente ni de llegar a zona de demanda o zona de oferta, puede tomar la liquidez, dar cambios estructurales y a partir de ahí puede comenzar a subir. Entonces el precio ahí da ese movimiento alcista y su continuación de tendencia. Bien, toma la liquidez, las ventas, el dinero que queda pendiente de esos niveles y a partir de ahí empieza todo el movimiento alcista nuevamente, ¿sí? Acá, si se dan cuenta, incluso pasa igual. Si yo tapo todo el escenario y estoy en una temporada de 4 horas, en 4 horas el punto de interés está ahí. Bien, ya que todo esto es un solo impulso. Bien, y el último movimiento bajista antes de que el precio suba, incluso puede ser al menos en esta temporada, último movimiento bajista antes del movimiento alcista. A partir de ahí está la zona de demanda. El precio en el momento que llega puede nuevamente comenzar a subir. Y es algo que se repite mucho. Bien, entonces ténganlo en cuenta cuando los movimientos son institucionales, ya sean alcistas o bajistas. Bien, ya que en el momento que el precio llegue a esos niveles puede comenzar a dar la continuación del nuevo impulso, ya sea a la alza o a la baja. Espero que les haya servido y les deseo mucha suerte en sus futuros trades.